Se ha muerto. Entonces debes darle nuestro dinero. Bueno, es que no es tan sencillo como eso. ¿Por qué no? Alguien se negó a pagarle. Por eso está... No, cállate, no, cállate. ¿Qué pasó? Pero nunca supe por qué. Y yo dije, no es posible. Dije, bueno, al cabo que ni me importa. Y entonces me puse a trabajar en unas cosas de ingeniería civil. No entendía bien qué era, pero eran como unos planos. Me tocaba realizar unos planos. Yo me acuerdo que pensando en que Juan Diego y yo vayamos. ¿Y cómo va? Nosotros. Ya va empezando de cumpleaños. Ok, eso es transparencia, no es nada. Muy buenos días. En 5 minutos daremos comienzo a la séptima cátedra jurídica. Muchas gracias. ¿Ya tienen acceso?
Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por aceptar la invitación que hacemos desde la Secretaría General a través del Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico a la séptima cátedra jurídica como espacio de transferencia del conocimiento en el conglomerado público. El día de hoy se abordará el tema de gerencia del riesgo en compliance para la aplicación e implementación de la Ley 2195 de 2022 en entidades públicas. Hoy contamos con la participación del doctor Miguel Ángel Pérez Porras, quien es ingeniero, abogado, especialista en finanzas y evaluación de proyectos, especialista en derecho penal, magíster en Derecho Administrativo con estudios de maestría en Administración de Negocios y diplomados en Derecho. Cuenta con una experiencia de más de 23 años como auditor líder, gerente y CEO de ICNT, organismo de certificación acreditado por el ONAC y AF. Les invitamos a diligenciar la asistencia de esta cátedra que encontrarán a través de el link que dejamos dispuesto en el chat. Igualmente les informamos que este encuentro está siendo grabado, por tanto, quien no esté de acuerdo con la reproducción o con la socialización de las memorias y de esta grabación, les pedimos que nos lo haga saber en este momento. Asimismo, queremos recordarles apagar los micrófonos durante el encuentro para evitar las interrupciones. Recordarles también que las preguntas las realizaremos al final de la intervención del ponente. Sin embargo, durante el encuentro pueden ir escribiendo sus preguntas a través del chat y una vez se termine el encuentro, la ponencia, pues procederemos a resolver las inquietudes. Muchas gracias de nuevo por la participación en este espacio. Esperamos lo disfruten. Doctor Miguel Ángel, buenos días. Muy buenos días, doctora. Muy amable por la invitación a este espacio. Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en la séptima cátedra jurídica del Centro de Gestión de Conocimiento Jurídico de la Secretaría General. Bueno, y pues compartir con ustedes unas experiencias que hemos tenido a lo largo de estos 4 años con base en un proyecto de investigación que desarrollamos con la Secretaría General y la Universidad Autónoma Latinoamericana en temas relacionados con el compliance en el sector público. Entonces procedo a hacer la presentación. Permiso, comparto la pantalla. Adelante, doctor Miguel Ángel, gracias. Gracias a usted. Bien, entonces la convocatoria de esta mañana la venimos trabajando con el doctor Gustavo García como director del Centro de Gestión de Conocimiento Jurídico de la Secretaría, pues a raíz de un memorando de entendimiento que tenemos suscrito entre la alcaldía y el organismo de certificación que representa este servidor. Y para el día de hoy vamos a tener una aproximación a lo que es la implementación de los modelos gerenciales de gestión de riesgos de compliance en la administración pública. Esto es un tema que consideramos de innovación jurídica y como tal ha sido pues catalogado en los diferentes escenarios en donde hemos tratado el tema. Entonces vamos a tratar de atender a esa pregunta de el por qué se deben implementar estos modelos de riesgos de compliance en la administración pública. Bueno, en primer lugar vamos a hacer como una contextualización, una primera aproximación que nos va a ir conduciendo hacia la respuesta que consista esta pregunta, y es el por qué implementar modelos de compliance en el derecho administrativo colombiano, en las entidades públicas, en el derecho público. Bueno, entonces el primer tema que nos trae a colación es algo relacionado con una problemática que se acrecenta día tras día, y es que se han presentado daños antijurídicos por los cuales el Estado debe responder desde el punto de vista constitucional, pues esos daños que se le causan a terceros
las entidades del Estado deben resarcirlos. Y veremos entonces cómo el compliance es una alternativa a las herramientas que se utilizan en el día de hoy en las diferentes entidades públicas. Entendiendo el daño antijurídico como aquel provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo, ¿sí? Ese es el daño antijurídico. Partiremos también entonces de temas relacionados con la principialística, especialmente lo que tiene que ver con la moralidad y la responsabilidad como principios que guían a los servidores, ¿cierto? Esto está definido pues tanto en la Constitución como en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pasando también por la definición de lo que son los sistemas de control interno en las entidades públicas, establecidos pues desde el artículo 209 superior y los artículos 27 al 29 de la Ley 489, donde se establecen pues las normas para el ejercicio del control interno de las entidades del Estado. También miraremos cómo participa en la gestión de compliance el modelo integrado de planeación y gestión introducido por el decreto 1499 de 2017, aplicable a entidades del orden nacional y territorial de la rama ejecutiva del poder público, en donde ese modelo trata de políticas, normas, recursos e información cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional, la consecución de resultados para satisfacer las necesidades y el goce efectivo de los derechos. Esa es la definición que del MIPG nos trae el Departamento Administrativo de la Función Pública. Y pues el control interno sumado al MIPG, pues tienen una relevancia muy importante que está relacionada con la aplicación de ese principio de moralidad, que está traducido como marco de referencia para combatir la corrupción y prevenir el daño antijurídico. Estas dos instituciones se constituyen entonces en los controles ad intra de la administración. Traemos a colación entonces que ya como se van articulando control interno y MIPG, en el marco del compliance, lo vamos a ver más adelante, que se constituyen en esos controles al interior de los procesos internos de la organización. O sea, todavía no hemos salido a los terceros, sino que estamos dentro del ámbito del control de los procesos internos de la organización. La moralidad administrativa, entonces, que es un principio, pues tiene realmente aplicación desde dos contextos, desde dos perspectivas. El primero es precisamente que se caracteriza entre la principialística y que es una obligación de los servidores públicos a la luz de los artículos 6 y 209, particularizado pues en el artículo 3 de la Ley de Control Interno y del Contencioso Administrativo, pero también hay algo que de la moralidad administrativa que muchas veces se pasa por alto, y es que resulta que el Consejo de Estado ha establecido que esa moralidad administrativa es un derecho colectivo, ¿sí? Y como tal, pues es susceptible de la interposición de, bueno, medios de control o acciones constitucionales, como lo es la acción popular. Esto es que el derecho colectivo a la moralidad puede verse amenazado o vulnerado, bien por afectación de bienes jurídicos como la buena fe, la ética, la honestidad, la negación de la corrupción, entre otros, o por el quebrantamiento del principio de legalidad. Bien, entonces, no solamente es un principio la moralidad en la administración, sino que también pues, es un derecho colectivo, así lo ha establecido el Consejo de Estado. ¿Qué acciones se llevan entonces hasta ahora para prevenir el daño antijurídico? Bueno, entonces, según el último informe de Concorte de diciembre 31 del año 2023, Colombia en ese momento tenía 353.587 procesos activos, o sea, procesos en contra del Estado que tienen una implicación en la, que tienen una implicación en pretensiones de
659 billones. Este es las pretensiones que en este momento tienen en contra de la administración pública, personas naturales y jurídicas que han accionado pues al Estado por daño antijurídico. Entonces, fíjense la relevancia que tiene esa prevención del daño antijurídico, pues por el impacto que representa para el erario. Pues, y esto es de toda naturaleza de instituciones, no solamente del orden central, sino del orden descentralizado. Para que tengamos una idea de lo que es estas pretensiones en los 353.000 y más procesos, es que el presupuesto en Colombia para el año 2024 es de 502 billones de pesos. Esto significa que aproximadamente dos Doc- empezó. ¿Aló? Sí, doctor Miguel Ángel, es que se le fue por un momento la conexión, pero ya lo Ok, escuchamos bien. Mm, ¿Me bien, confirman gracias. del público si lo pueden escuchar los asistentes? Por favor. Sí, sí se escucha, Cami. Listo. Sí se Bueno, escucha. muchas gracias. Gracias. Adelante, doctor, muchas gracias. Muy amable, gracias. Y le agradezco porque como estoy viendo mi presentación, no sé si me están alzando la mano, entonces me interrumpen bien, puedan cuando deseen. Bien, entonces, por esta razón del daño antijurídico, Colombia pues tiene una entidad que se ha constituido desde los inicios del año 92, y pues que a partir de la ley 1444-2011, reglamentada por el decreto 4085, establece la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como uno de los pilares más importantes para trazar lineamientos y políticas con el fin de que ese daño antijurídico sea lo menos posible, con el fin pues de proteger el patrimonio público. Entonces esa agencia se encarga de la estructuración, formulación, aplicación, evaluación y difusión de políticas de prevención de daño antijurídico. Es así como la agencia ha dado direccionamiento sobre la prevención de daño antijurídico que ha sido adoptado por las entidades del orden territorial como referente de buena práctica y estableció para ello la circular quinta del año 2019, donde estipula unos lineamientos para el seguimiento de la formulación e implementación, exige la formulación de la política de prevención de daño antijurídico en las entidades públicas conforme a la metodología de la agencia. Entonces, la agencia propone unas metodologías que están relacionadas con la posibilidad de acceder a las negociaciones desde los albores pues, del litigio que tienen que ver con las conciliaciones que se presentan pues, ante la Procuraduría General de la Nación o pues defenderse ante pues las pretensiones que se tenga por parte de terceros acerca de las pretensiones en los litigios que se presentan. Bien, entonces, con esas metodologías, esos lineamientos que da la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se priorizan las causas y se sustenta la elaboración de planes de acción en donde se identifica la actividad litigiosa y los riesgos de litigio que se concretan en la determinación de la causa del daño antijurídico. Y esto es lo que se constituye en controles ad extra de la administración. Bueno, vimos que control interno y MIPG se constituyen en las actividades de prevención de daño antijurídico a partir de la gestión y control de los procesos al interior, o sea, la gestión ad intra. Pero entonces, a partir de los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, es donde se identifica la actividad litigiosa y se previenen los riesgos de litigio. Y esos son los controles ad extra. Esos riesgos de litigio se han identificado entonces como pues, lo que son pues, básicamente los medios de control aplicables a las entidades del Estado y que de alguna manera determinan la importancia de la aplicación del artículo 90 de la Constitución,
el daño antijurídico que se le causa pues a terceros y que devienen en procesos que afectan el erario de las entidades del Estado. Surge también entonces una nueva herramienta y ya vamos a empezar a revisar qué es eso del compliance, ¿sí? El compliance en el derecho administrativo colombiano se introdujo como en la implementación de programas de ética y transparencia pública. Esos programas de ética y transparencia pública los ha definido el legislativo como la necesidad de implementar gestión de riesgos para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva. Esta gestión de los riesgos tiene inmersa pues unos, pues son delitos, ¿cierto? Son delitos y como tal se constituyen en la consecuencia de unos delitos fuente que están en el título 15 del Código Penal y que están relacionados con los delitos contra la administración pública. También esos programas de ética y transparencia pública incorporaron, además de estos delitos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y los del título 15 del Código Penal, algunos delitos de origen ambiental. Bien, entonces estamos en este punto, en que la gestión ad intra se centra en la gestión de las 7 dimensiones y 17 políticas a través del análisis y gestión de los riesgos que se abordan a partir de la debida diligencia. Y los riesgos ad extra de prevención de daño antijurídico se centran en la aplicación de políticas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a través del análisis de gestión de los riesgos de litigio que se abordan también con debida diligencia. Entonces, como vemos, en ambos casos, los riesgos y la debida diligencia operan para impedir la materialización del incumplimiento del ordenamiento jurídico y de las normas del gobierno corporativo. Bien, entonces empezamos a mirar como puntos de convergencia entre la gestión de los riesgos y debida diligencia. Enseguida vamos a abordar pues con más detalle qué son riesgos y qué es debida diligencia, pero vemos que tanto en la gestión ad intra del MIPG y control interno como en la gestión ad extra de la prevención de daño antijurídico hay un elemento común que es la gestión de los riesgos y de la debida diligencia. Bien, entonces nosotros realizamos a partir de una necesidad es que miráramos qué podíamos hacer para identificar puntos de encuentro y divergencia en posibles desarticulaciones que se presentan al analizar los riesgos y debida diligencia ad intra y ad extra, ¿sí? Entonces, arrancamos una investigación en la que empezamos el planteamiento de lo que es el compliance. Pues esto pues, resulta como una novedad jurídica desde el punto de vista que el compliance, desde los principios de los años 70, se había constituido como una herramienta de control, pero en el derecho privado y pues principalmente en los Estados Unidos, pero no se conocía o no tenía pues como mucha aplicación y entendimiento en el derecho administrativo colombiano. Incluso se planteó en ese momento la necesidad de incorporar un tema conocido como derecho administrativo anticipativo, que pues todavía está en ciernes, no es muy conocido ni tenemos mucha literatura ni mucha dogmática, incluso ni jurisprudencia al respecto, pero que a partir de la implementación de los sistemas de compliance en las entidades del Estado, seguramente va a tener un desarrollo importante. Entonces nos planteábamos esa divergencia, pues empezando a dimensionar el problema. Conocíamos lo que hablábamos de la principialística, de la moralidad y la responsabilidad,
veíamos cómo desde la convencionalidad la corrupción tiene un efecto destructivo en las instituciones estatales y en la capacidad de los estados para respetar, proteger y cumplir derechos humanos, especialmente de aquellas personas y grupos en situación de vulnerabilidad y marginalidad. Entonces, fíjense que estos temas relacionados con la corrupción están elevados a la convencionalidad porque nos están afectando derechos humanos, ¿cierto? El derecho humano de proteger, respetar y cumplir aquellos de las personas y grupos, sobre todo en situación de vulnerabilidad. En Colombia, pues a partir de esta principialística y la convencionalidad, se estableció nuestra política pública integral anticorrupción y que está alineada con los parámetros que en materia de lucha contra la corrupción nos ha presentado la OCDE. Entonces, en esa lucha anticorrupción nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las medidas que se tienen en nuestro derecho colombiano en materia de lucha contra la corrupción? Entonces, lo mirábamos desde dos perspectivas, las medidas correctivas y las medidas preventivas. Entonces, sabemos que en las medidas correctivas, que es lo que se estila históricamente en Colombia, se tiene para esa lucha contra la corrupción temas relacionados con el derecho contencioso administrativo y el derecho penal. Digo, básicamente, pues lo que tiene que ver con el CEPACA, la ley 1778 que enfrenta la lucha contra la corrupción y el soborno transnacional, aplicado pues a empresas privadas, y en el contencioso pues también tenemos temas disciplinarios fiscales. Y desde el punto de vista penal, pues está el Código Penal y el Estatuto Anticorrupción. En ese orden de ideas, pues la lucha contra la corrupción en Colombia históricamente se había centrado en que el servidor público, ¿qué? O sea, las medidas se toman después de que pasa el problema, ¿sí? No se había considerado hasta la entrada en vigor de la ley 2195, no se habían considerado cómo esas medidas preventivas también pueden ayudar a esa lucha anticorrupción. En las medidas, sí, me van a hablar, perdón. Bien. En las medidas, como vimos, en las medidas ad intra y ad extra, entonces tenemos el control interno y el MIPG con las directivas las orientaciones que al respecto traza el Departamento Administrativo de la Función Pública. Y en las ad extra, pues es la prevención de daño antijurídico, en donde las políticas las traza la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En ambos sistemas, pues en el de MIPG se tienen dimensiones y políticas, y en el de prevención de daño antijurídico, pues políticas de prevención de daño antijurídico. Pero en ambos encontrábamos gestión de riesgos y debida diligencia, y era aquí en donde se encontraba una aparente desarticulación entre lo que es el manejo de los riesgos y debida diligencia desde las áreas de planeación, desde MIPG y desde control interno, con la gestión de los riesgos y debida diligencia desde el enfoque de prevención de daño antijurídico. O sea, las áreas secretarías generales y departamentos jurídicos tienen un manejo de riesgos que puede ser algo diferente al de la gestión de los riesgos desde el punto de vista de la organización, de la entidad. Es allí donde nosotros proponíamos que esa correlación es la que denominamos el compliance público, ¿sí? Y a esta conclusión es donde arriba también la ley 2195, que establece en su artículo 31 la necesidad de implementar en las entidades del Estado, del orden central y descentralizado, programas de ética y transparencia pública. Bien, entonces, el antecedente que les venimos presentando es para llegar a este punto de dónde sale ese término de compliance y cómo es que esos programas de compliance se ven articulados
tanto a las actividades ad intra como ad extra de las instituciones, de las entidades. Bien, entonces acá ya, discúlpenme, me devuelvo un momento. En estos programas de transparencia y ética pública empiezan a introducirse unos conceptos que están traídos del derecho privado, ¿sí? En el artículo 31 de la Ley 2195 se establece que las entidades deben implementar programas de gestión de riesgos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Pues resulta que en el sector privado, esos programas han venido siendo implementados desde años atrás para el control de esas actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, perdón. Entonces, la Superintendencia Financiera establece la obligatoriedad a sus vigilados de establecer programas de SARLAF, así se llama ya, y son, pues, todos son programas de gestión de riesgos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En la Superintendencia de Sociedades es el SACRILAF y aplica, pues, a sus vigilados y a otras entidades. En la Superintendencia de Puertos y Transporte se llama SIPLAF y la Superintendencia de Industria y Comercio tiene un sistema que propiamente se llama compliance, ¿sí? Pero todos están orientados, pues, como a la misma, al mismo fin. Y ahora, pues, como les digo, la Ley 2195 establece lo que más se aproxima es a estos sistemas AgriLAF, en donde se obliga a la implementación de estos sistemas de gestión de riesgos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Como les decía, entonces tuvimos una primera aproximación a lo que es la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción en la ley 1778. Bueno, resulta que en el derecho comparado, nosotros nos encontramos que en países como España existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En Colombia, pues, existe únicamente la responsabilidad penal para las personas individualmente consideradas, personas naturales. Pero en España se introdujo la responsabilidad penal de personas jurídicas. Y allí se establece la obligatoriedad de implementar programas de compliance para las personas jurídicas. Y esos programas de compliance lo que hacen es disminuir las sanciones que se tienen por infracción a temas relacionados con corrupción y asociados también a lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En Colombia, pues, lo que hacemos es que se tienen esas mismas sanciones, pero desde el punto de vista administrativo o civil, básicamente. La Ley 2195, entonces, adopta medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y obliga a la implementación del compliance público y privado. Ah, miren, qué bien, que esta ley, entonces, no solamente se centra en la obligatoriedad de implementar esos programas en el sector público, sino que vamos a ver más adelante que las partes interesadas en las diferentes entidades también deben exigir a esas partes interesadas, la entidad pública debe exigir a esas partes interesadas la implementación de un compliance, que está reglado en el artículo 9. Bien, como les mencionaba anteriormente, pues hay una definición de riesgo para la gestión ad intra, que la establece el Departamento Administrativo de la Función Pública, en donde el riesgo es el efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades debido a eventos potenciales. Esta es la definición que trae el de AFP. Mientras que la definición de riesgos para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos propuestos de la entidad. Aquí, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, desde el año 2016, trajo a colación una definición de riesgos que está en lo que son los sistemas de gestión, algo así como los sistemas de gestión de calidad, que se apoyan en unos modelos de gerencia de riesgos
que son reconocidos en normas internacionales de la familia ISO. Entonces, en esa familia ISO hay una metodología para la gestión de los riesgos y que está establecida en la norma ISO 31000. Esa norma, a su vez, tiene en la norma ISO 31010, que es de la misma familia pues de la 31, las diferentes metodologías para el abordaje de los riesgos dependiendo de la naturaleza del negocio o la actividad o el core business de la entidad que esté implementando los riesgos. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien hay unas generalidades en la ISO 31000 para abordar los riesgos, ya cuando estamos hablando de un negocio en el sector de alimentos, entonces esto trae una metodología que es de control de puntos críticos de inocuidad alimentaria. Si estamos hablando de una entidad del Estado, entonces cómo se abordan los riesgos de litigio, cómo se abordan los riesgos de buenas prácticas y demás. Entonces, esta 31000 trae 26 modelos de gestión de riesgos que las entidades o una empresa privada pueden abordar para que de manera particular y no genérica puedan implementar estos sistemas. Adicional a ello, hay una norma que es la ISO 37301 que establece sistemas de gestión de compliance abordado desde un enfoque más de sistema de calidad para los temas de compliance y pues es una norma ISO, o sea, una norma de reconocimiento mundial, pero que puede ser aplicada particularmente a las entidades de una nación determinada. Volviendo al derecho comparado, pues antes de la entrada en vigor de la ISO 37301, que salió en el año 2021, existía una norma que es la ISO 19600. Entonces, en España, las entidades o las empresas, perdón, las empresas a las que se le aplica el Código Penal desde el punto de vista de la responsabilidad jurídica corporativa, debían implementar sistemas de gestión de compliance con base en la norma ISO 19600. Y allá la entidad encargada de verificar que se implementan estos programas es la Fiscalía General de la Nación. Entonces, porque, pues, como les decía, está incorporado al derecho penal la responsabilidad de las personas jurídicas. Ahora, con la entrada en vigor de la ISO 37301, entonces las entidades en España implementan estas normas para evidenciar a la autoridad de vigilancia y control, que en este caso es la Fiscalía, que tienen implementados esos programas de compliance para prevenir los riesgos de corrupción, soborno, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, porque son varios modelos, no solamente pues el de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sino que también se asocian a programas de prevención de la corrupción y el soborno. Bien, entonces, esto para decirles que si bien aún acá tenemos como desde dos puntos de vista, dos enfoques de lo que es la gestión de los riesgos, pues existen estándares internacionales en los que las entidades se pueden apoyar para implementar sus propios programas de compliance. Pues si bien todavía no es una exigencia en Colombia que se implementen estos sistemas, estos modelos de gestión, pues es una buena práctica. Bien, entonces, una vez identificados los riesgos, lo que se estila en el concepto de la debida diligencia es que los riesgos tienen una valoración, como veremos más adelante, ¿sí? Tienen, dependiendo de la cantidad de riesgos que tenga la institución o la entidad, pues hay diferentes tipos de riesgos operacionales, riesgos reputacionales, riesgos de contagio, etcétera. Y los diferentes riesgos tienen una valoración y la entidad lo que hace en la debida diligencia es priorizar el abordaje de los riesgos para esta línea que tenemos acá azul. Puede ser el primer límite en este ejemplo, el primer límite en el que la entidad priorice los riesgos que están por encima de esa línea para que con acciones de debida diligencia se bajen a unos niveles de riesgo aceptable. Y los planes de mejoramiento lo que establecen es que esta línea se va bajando, esta línea va disminuyendo en el tiempo para que
la gestión de los riesgos de compliance pues sean aceptables, sean tolerables por la organización. Entonces, esa es la forma en la que la debida diligencia debe administrarse con el propósito de priorizar la atención de los riesgos que ha identificado la entidad. Bien, entonces les contaba que ese artículo 31 de la ley 2195, que es el centro pues, de lo que es el compliance en el ordenamiento jurídico colombiano, modificó el artículo 73 del Estatuto Anticorrupción. Y este artículo entonces establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar programas de transparencia y ética pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad. ¿Listo? Entonces ya es un deber de todas las entidades del Estado implementar estos programas de transparencia y ética pública o conocidos como compliance. ¿Listo? Entonces ya desde aquí vamos con la obligatoriedad. Les mencionaba que el compliance, la ley 2195, rige tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces, en el artículo 9 de esa ley 2195, se establece que las entidades privadas que tengan algún tipo de relación con la entidad pública deben implementar lo que se llaman programas de transparencia y ética empresarial. Esos programas de transparencia y ética empresarial para las entidades privadas está reglado por la Superintendencia de Sociedades en la Circular Básica Jurídica en el capítulo 13. Y esa implementación de los programas de ética y transparencia empresarial se vincularon, se introdujeron en la ley 2195 en ese artículo 9. El artículo 31 entonces habla del compliance ya para la entidad como tal. Es decir, que además de ejercerle control a sus partes interesadas, a sus contratistas y otras partes interesadas, pues la entidad pública ya está en la obligación de implementar esas medidas de debida diligencia, de gestionar los riesgos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y hacer los reportes a la UIAF. Esto quiere decir que tal y como se aplica en las empresas privadas, las entidades públicas deben hacer reportes de las acciones o menciones o movimientos, perdón, de actividades sospechosas a la OIAF. Hacer consultas en listas restrictivas, pues incluso la ley únicamente habla de las listas restrictivas, pero no habla de las listas vinculantes. Más adelante vamos a ver qué son las listas restrictivas y las listas vinculantes. Esto básicamente es que, además de la verificación que se hace de antecedentes disciplinarios, penales, fiscales, pues hay unas listas restrictivas en las que la entidad pública debe consultar para ver si la persona natural o jurídica con la que se está relacionando tiene algún tipo de novedad en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o temas de corrupción. Y hay otras listas que son vinculantes que, como les comentaba, no entendemos el por qué no se incluyen en la ley, pero que pues al ser vinculantes, lógicamente es obligatorio su observancia. Se deben crear redes institucionales para fortalecer la prevención de la lucha contra la corrupción y tener los canales de denuncia que están definidos pues, en el Estatuto Anticorrupción. Bien. Las estrategias de transparencia tienen que ver con el Estado abierto y las iniciativas de prevención y combate de la corrupción. Bien, estos son como los apartes que trae el artículo 31 de la ley 2195 en materia de compliance público. ¿Cómo se diseña un sistema de compliance para una entidad del Estado? ¿Sí? Y también para una entidad privada. Entonces, parte del gobierno corporativo tiene que hacer su normograma, el inventario de normas y reglamentos técnicos que le aplican,
las políticas de transparencia, planes de acción, control operacional, canales de comunicación. Bueno, todas estas actividades, todas estas obligaciones, las introdujo entonces la Ley 2195 en su artículo 31 a las entidades públicas, ¿sí? Acá entonces la voz de alerta es saber cómo están las entidades obligadas pues a implementar estos sistemas en el cumplimiento de la ley. Aquí hay un tema muy particular y es que la ley define que la metodología de implementación de estos programas de compliance la define la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Y hasta el momento no conozco que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia haya establecido estas metodologías, ¿sí? Pero los plazos para implementar la ley 2195 se cumplieron el 18 de enero de este año. Entonces, aquí el llamado es a revisar cómo está cada entidad que está participando en esta reunión en la implementación de sus programas de compliance. Hay entidades incluso que conocemos que han gestionado unidades de compliance para darle cumplimiento a la ley 2195. Bien, hasta ahora, pues, las responsabilidades de prevención de daño antijurídico están relacionadas con la alimentación de ese sistema único de gestión de información de actividad litigiosa del Estado, el ECOGI, en donde se deben registrar pues, las solicitudes de conciliación, los procesos judiciales, los trámites arbitrales y validar que se hayan registrado pues, ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Las entidades deben calificar el riesgo de cada proceso judicial a su cargo, pues de las tres actividades, de los procesos judiciales, prejudiciales y de los arbitrales. Y también deben incorporar la provisión contable semestral de las conciliaciones o sentencias en contra. Eso es lo que se tiene en este momento, pues, en temas de daño antijurídico. ¿A qué riesgos entonces se exponen las empresas y entidades en materia de compliance? Entonces está el riesgo reputacional, ¿sí? Este riesgo puede tener pérdidas significativas, deterioro de las relaciones con las partes interesadas, dificultad de atraer y retener talento, el riesgo financiero, que como vimos, es el riesgo que afecta a la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones, riesgo operacional, pérdidas debido a fallas en los procesos internos, sistemas, personal, riesgos de compliance, que son las pérdidas financieras o legales que la empresa puede enfrentar si no cumple las leyes, las regulaciones o estándares pertinentes de su sector. El riesgo legal de perder, de tener pérdidas por sanciones o indemnizaciones a pagar daños antijurídicos causados. Riesgos de contagio. Aquí empieza entonces a introducirse un concepto que hasta ahora no se tenía, y es las posibles pérdidas por vínculos con terceros que incumplen asuntos legales, relacionarse pues con terceros que tengan inconvenientes en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos contra la administración pública o ambientales, y otro tipo de riesgos, seguridad informática, riesgos de mercado, desastres naturales, etc. Esos son los riesgos a los que se puede enfrentar la organización. En los factores de riesgos, pues se tiene que, estamos sujetos a riesgos por las partes interesadas, pues también por los canales, los medios a través de los cuales presto mis servicios o los distribuyo, los mismos productos o servicios que le entrego a los usuarios o terceros, y las jurisdicciones en las que se prestan los servicios o se suministran los productos por parte de la entidad. Entonces, en el sector público se tienen dos modalidades de medición del riesgo, de acuerdo con los enfoques de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y del Departamento Administrativo de la Función Pública. Sin embargo, en cualquiera de las modalidades que se tengan, pues hay el denominado riesgo inherente,
que el riesgo inherente es como el riesgo natural de una actividad. Por ejemplo, una empresa que suministra electricidad, bueno, tiene un riesgo inherente. Las personas, por ejemplo, tienen riesgo de caídas de altura, riesgos de electrocución, pero que son propios de esa actividad. A esos riesgos inherentes se les debe hacer una evaluación multiplicando la probabilidad de ocurrencia por el impacto potencial que su materialización conlleva. Hay otro riesgo que es aquel que surge después de aplicar las acciones de debida diligencia y es conocido como riesgo residual. Ese riesgo residual, entonces, también se debe hacer una valoración de este con el fin de, como les mostraba ahorita en la gráfica de debida diligencia, de ir disminuyendo el riesgo hasta unos niveles que sean aceptables por la organización. Las causas son los factores o eventos internos o externos que pueden contribuir a la aparición de un riesgo y las consecuencias pues son los resultados o impactos que surgen como resultado de la materialización del riesgo. Entonces el riesgo, primero que todo se debe valorar, bueno, primero que todo se debe identificar y una vez identificado se hace esa valoración que está asociada con lo que es la probabilidad y el impacto de que éste ocurra. ¿Cómo se mide la probabilidad? Pues entonces la probabilidad es en la que se analizan las fuentes o causas de que ese riesgo llegue a materializarse. Entonces hay esa posibilidad o esa probabilidad, pues se puede calificar en rangos, ¿cierto? Que es muy alta la probabilidad, media o baja de que ocurran. El impacto se refiere a los efectos dañinos sobre la entidad que puede causar la materialización del riesgo. Se determina según la pérdida económica que cause la materialización del riesgo sobre las finanzas de la entidad. Entonces, si es una amonestación o sanción de índole pecuniario, pues es bajo. Si es una sanción más estricta, entonces ya se categoriza, por ejemplo, por salarios mínimos, o si es una sanción, pues casi que catastrófica, cuando es mayor a tantos salarios mínimos. Eso es una metodología, pues, que lo aplica cada organización, y una vez se valoran la probabilidad y el impacto, entonces se utilizan como unos mapas de calor en donde cuando se hace esa combinación de probabilidad y el impacto, se ubica el riesgo en una escala alta, media, media baja y baja. Pues la idea es que cuando estamos en estos niveles de medios hacia adelante, llevemos a cabo las acciones de debida diligencia para ir llevando todos los riesgos a los niveles tolerables por la organización. Pues realmente siempre los riesgos están allí latentes, es imposible que desaparezcan, pero la idea es que la entidad pues los gestione para que este mapa de calor sea más tendiente al verde que al rojo. ¿Cómo se visualiza una matriz de riesgos? Entonces, en una matriz de riesgos, pues esto es un ejemplo de un resumen en donde se identifica cuál es el factor del riesgo, se identifica el riesgo, la causa del riesgo y se le da una valoración de probabilidad por impacto. Cuando se valora esa probabilidad por impacto, se determina esa severidad del riesgo, ¿sí? Y esa severidad, entonces, se llevan a cabo unos controles que son las acciones de debida diligencia. Y una vez se materialicen o se lleven a cabo esos controles o acciones de debida diligencia, se vuelve a valorar la probabilidad por el impacto. La idea es que los controles disminuyan alguno de los dos factores, pues normalmente se disminuye el de probabilidad, ¿cierto? Entonces, fíjense en este ejemplo que en la primera valoración de probabilidad nos daba en una escala de valor de 5 y el impacto era 4, pues el impacto se mantendría si se materializa el riesgo. Cuando llevamos a cabo los controles o acciones de debida diligencia, esa probabilidad la redujimos de 5 a 3, ¿sí? Porque el impacto sigue siendo el mismo,
pero ya la severidad no va a estar en el mapa en rojo, sino que yo la bajé en amarillo y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen esas sábanas de riesgos, lo que van a encontrar es que independiente de la metodología que apliquen, se recomienda que apliquen esas de las normas internacionales ISO 31000, pero que tienden es a que esa severidad se vaya rebajando para que siempre nos vayamos aproximando a tener en verde nuestro mapa de riesgos. A modo de ejemplo de análisis de riesgos, ¿sí? El artículo 31, literal B, de la Ley 2195, establece la prevención y gestión y administración del lavado de activos. Entonces, para el análisis de riesgo del lavado de activos, que está definido en el artículo 323 del Código Penal, son aquellas actividades tendientes a ocultar dinero de origen ilegal y darles posterior apariencia de legalidad a través de su vinculación al sistema económico. Allí deben considerarse los delitos fuente. Entonces, ¿cómo les parece que para el tema del lavado de activos hay 65 delitos fuente que están así tipificados por la UIAF? Está, como vemos en este ejemplo, el tráfico de migrantes, la trata de personas. Bueno, una serie de delitos en los que, si volvemos aquí a esa matriz de riesgos, cuando la entidad esté analizando el riesgo de lavado de activos, tendría que hacer un despliegue de los riesgos de esos 65 delitos fuente. ¿Cómo está expuesta la entidad a que sus partes interesadas estén inmersos a esos delitos, o estén incursos, perdón, en esos delitos fuente? En ese orden de ideas, cuando está en curso en esos delitos fuentes es donde se deben llevar a cabo las acciones de debida diligencia para prevenir que estos permeen a la institución, a la entidad. Entonces, cuando estamos frente a esos riesgos de lavado de activos, la entidad debe hacer esos reportes de operaciones inusuales o sospechosas, que se conocen como ROS, a la UIAF. Eso establece el artículo 31, literal B. Entonces, cuando se perciban que nuestras partes interesadas manejan altos volúmenes de efectivo, donaciones con beneficiarios finales desconocidos, operaciones o negocios o contratos verbales, pagos con recursos internacionales de diferentes fuentes, operaciones con subcontratistas sin hacerles debida diligencia, ¿sí? Operaciones con personas que estén en listas vinculantes o restrictivas. Entonces, todos estos aspectos son susceptibles de hacer reportes de operaciones inusuales o sospechosas a la OIAF, de la entidad pública. A partir de la Ley 2195, adquiere unos nuevos compromisos de hacer estos reportes a la OIAF. Recuerden, una operación inusual o sospechosa no conlleva que estemos frente a la comisión de un delito o frente a la comisión de una vulneración al derecho disciplinario. No, simplemente nosotros lo que hacemos es que reportamos una operación inusual, ¿sí? Y ya la OIAF se encarga de hacer la verificación, investigación y de escalarlo, si es del caso, a la Procuraduría, a la Fiscalía, etcétera, pero sí estamos en la obligación como servidores públicos de hacer estos reportes de operaciones inusuales y sospechosas. Ahora bien, ¿quién hace el reporte de estas operaciones inusuales o sospechosas? La entidad debe contar con un oficial de cumplimiento, que es la persona o área encargada de llevar a cabo esa verificación, esos reportes, perdón. También tener cuidados con personas jurídicas con quienes se contrata, propietarios o directivos, personas de bajos ingresos que manejan grandes volúmenes de dinero. Se constituyen bajos capitales y luego reciben grandes inversiones. Realizan grandes inversiones pese a haber sido creadas recientemente, etc. Entonces,
mire que son nuevas responsabilidades que desde el punto de vista de compliance están adquiriendo las entidades públicas con la implementación de ese artículo 31. ¿Cómo se gestionan los riesgos de las empresas y las entidades? Bueno, primero hay que establecer el contexto de la empresa, identificar esos riesgos inherentes, analizarlos desde el punto de vista de establecer la magnitud. Ya sabemos cómo se hace la valoración de los riesgos, que es la probabilidad por el impacto. Se evalúan de acuerdo con su nivel de exposición, se tratan con acciones de debida diligencia y los riesgos siempre se deben estar monitoreando. En esas metodologías de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se deben hacer monitoreos y auditorías internas permanentemente para verificar cómo se están implementando esos riesgos. Les comentaba entonces que el artículo 9 de la ley 2195 establece cuáles son las empresas que están sujetas a vigilancia por parte de las superintendencias y que tengan relaciones con empresas del Estado. Las MIPYMES que tengan relaciones con empresas del Estado también deben tener sus programas de transparencia y ética empresarial. Las entidades sin ánimo de lucro, incluso la Gobernación de Antioquia estableció en febrero de este año, a través de un acto administrativo, la obligación de que las entidades sin ánimo de lucro tengan implementados programas de ética y transparencia empresarial. Creo que el plazo era hasta el mes pasado. Entonces ya pues la Gobernación de Antioquia ha dado un paso importante en esta exigencia a las ESALes para el cumplimiento del artículo 9. Los obligados deben tener planes de auditoría y verificación de cumplimiento anual de esos programas de transparencia y ética empresarial, y si tiene revisor fiscal, este debe valorar el cumplimiento de los programas de ética y transparencia empresarial. Para los programas de ética y transparencia pública, ya los definidos en el artículo 31, entonces, todas las entidades de cualquier orden y tipo de régimen de contratación deben implementar estos programas. Como les dije, las fechas para implementar las entidades del orden territorial era de 2 años a partir del 18 de enero de 2022. O sea que el 18 de enero o 17 de enero de este año se venció el plazo. Y las entidades del orden nacional tenían un plazo de 1 año para implementarlo. Aquí hay algo muy importante, y es que este artículo 31 establece que el MIPG debe armonizarse con el programa de transparencia y ética pública. Es más, la misma ley 2195 establece que todos los sistemas de gestión de riesgos de la entidad deben articularse al programa de transparencia y ética empresarial. ¿Sí? Entonces, que tiene un sistema ISO 9000 o un sistema ambiental o el de prevención de riesgos de litigio o el de MIPG, todos esos sistemas de gestión de riesgos deben articularse al compliance de la entidad. Entonces, vemos que existe una relación entre el SAGRILAF, los programas de transparencia y ética empresarial, y los programas de transparencia y ética pública. Esos programas, la articulación de ellos son programas de compliance, ¿sí? Entonces, todos tienen gestión de riesgos de lado de activos y financiamiento, todos tienen gestión de riesgos, perdón, tienen auditorías internas, tienen debida diligencia, monitoreo, informes a la alta dirección e informes a la autoridad competente, ¿sí? Los programas de transparencia y ética pública entonces tienen gestión de riesgos ad intra y ad extra, auditorías internas integrales, debida diligencia, monitoreo y seguimiento, ¿sí? Informes a la Procuraduría, informes a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, y lo que hacen es que integran los sistemas SAGRILAF y PTE. De los programas de transparencia y ética pública, llamémoslo coloquialmente, echan mano a lo que son modelos del derecho privado relacionado con el SAGRILAF y el programa de transparencia y ética empresarial.
Como les decía entonces, dependiendo del tamaño de la organización de la entidad, pues se debe tener oficiales de cumplimiento, ¿sí? Dependiendo del tamaño, es que puede ser suficiente un oficial de cumplimiento o en ocasiones se tienen oficinas de cumplimiento, áreas de cumplimiento completas. En esas áreas o esas personas son las responsables de participar activamente en el diseño, implementación, auditoría, verificación, cumplimiento y monitoreo, tanto de los programas de gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como de los de ética y transparencia, que son los que se conocen como programas anticorrupción y de soborno transnacional, o de soborno, pues en términos generales. Esos oficiales de cumplimiento pueden ser terceros, pero tienen unas obligaciones jurídicas y unos requisitos que los define pues la ley. Entonces deben tener unas competencias específicas para poder presentar esos ROS, esos reportes de operaciones sospechosas a la UIAF. Entonces, no cualquier persona puede ser delegada como oficial de cumplimiento en la entidad que implemente los programas de transparencia y ética empresarial. Bien, veamos ahora un poco de lo que es el artículo 31 de la Ley 2195 en su literal B, que habla de la gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces, básicamente una definición de lavado de activos. Bueno, el Código Penal establece pues que es el lavado de activos. Pero una definición que tiene la OIAF es que el lavado de activos es la modalidad mediante la cual las organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a recursos fruto de sus actividades ilícitas. Y el financiamiento del terrorismo, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que el delito del terrorismo, que tiene como sujeto activo indeterminado, se concreta en los verbos rectores alternativos de provocar o mantener en estado de zozobra o terror a la población o una parte de ella, mediante la realización de actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento, conducción de fluidos o fuerzas motrices. El financiamiento o ayuda puede ser en dinero, en enseres, en bienes, en conocimiento, entre otros. ¿Listo? Eso es entonces este par de tipos penales que definen el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En los delitos fuente que les mencionaba, que son 65 delitos fuente, la tipificación del artículo 323 de lavado de activos está relacionada con el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene o custodie bienes que tengan su origen inmediato o inmediato en actividades de, y empiezan a especificar los 65 delitos fuente, pero entonces aquí está subrayado lo que son los delitos contra la administración pública. O sea, los pone en el título 15, el título 15 del Código Penal en general, que están relacionados con el lavado de activos. Los programas de transparencia y ética empresarial, entonces, como les decía, en el literal B del artículo 31, está lo de los programas de prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Muy bien, esos son los requisitos entonces de ese artículo 31, en donde se crea la responsabilidad de hacer la verificación en listas restrictivas y en listas vinculantes las contrapartes que tiene la institución, la entidad. Vamos a hacer acá un enlace para que ustedes conozcan cómo se consulta si alguien está en esas listas restrictivas o vinculantes. Pues hay empresas que están, no sé si me están viendo ahí la pantalla que estoy compartiendo, perdón. Me confirman. Sí, doctor. Sí, Pero sí. hice enlace Sí. a una consulta de listas vinculantes. ¿Esa la están viendo? No. No, estamos viendo donde dice medición y evaluación y se ve el enlace
pero no, todavía no muestra pues el lugar donde lleva el enlace. Bueno, perfecto. Permítanme entonces comparte ese enlace. Bueno, aquí hay una página. Ahorita sí estamos viendo el enlace de la consulta en listas restrictivas y vinculantes. Sí, doctor, se está viendo. Hola. Perfecto. Aquí hay una página que se llama compliance.com.co y allí usted puede consultar las listas, mire, las listas OFAC, que se conocen también como listas Clinton, las listas de terroristas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, terroristas del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces usted consulta acá si una persona natural o jurídica o un grupo determinado está, pues aparece en esas listas. Por ejemplo, si le damos acá clic en listas terroristas, aquí aparece una lista, ¿cierto? Entonces, desde diciembre de 2021, segunda Marquetalia, de diciembre de 2021, las FARC. Bueno, encontramos pues acá quienes están en esas listas de terroristas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, estas son listas que son vinculantes. No son listas restrictivas, sino vinculantes. En estas listas, mire, por acá también nos aparece otro conocido, el ELN. En estas listas, pues las personas naturales, jurídicas, de naturaleza pública o privada, tienen pues prohibición de hacer pues, de tener cualquier tipo de vínculo con esa entidad. Voy a volver a compartir la presentación, permiso. Bien, entonces, esas listas restrictivas, pues que la más conocida es pero como vimos son varias listas restrictivas y hay otras que son vinculantes. La más conocida es esa que se llama OFAC, que es la lista Clinton, pero que esa lista restrictiva no tiene la prohibición expresa de que si alguien aparece en esa lista no podamos hacer negocios con él. Lo que dice es que debemos seguir investigando si esa persona tiene algún inconveniente, esa persona natural o jurídica, tiene algún inconveniente para contratar con la entidad pública, ¿sí? Pero lo que son las listas vinculantes, esta palabra vinculante es que sí, Colombia no se ha suscrito a estos acuerdos de cooperación de lucha pues contra el lavado de activos, que pues a propósito tenemos una novedad esta semana, es que hemos sido suspendidos de esa lista de colaboración entre las unidades de información financiera, pues las UIAF se agrupan en una entidad que se llama Egmont Group y pues nos han suspendido a partir pues de la violación de información restringida. Pero entonces la idea es que los países nos cooperamos suministrando información a través de las unidades financieras para alimentar estas listas, ¿sí? En esa medida, pues Colombia es uno de los países que apoya esta integración a las listas restrictivas y vinculantes para que los demás miembros de Egmont Group pues sepan y tengan la prevención de relacionarse con empresas o personas que estén relacionadas en esta lista. Bien, el compliance entonces nos introdujo cambios en el derecho administrativo. ¿Sí? En el derecho administrativo colombiano, pues en el MIPG, los riesgos y debida diligencia deben integrarse al compliance. Ese es un cambio. La prevención del daño antijurídico, la ley 2195 establece la obligatoriedad de la coordinación entre entidades para prevenir ese daño antijurídico. El estatuto anticorrupción, pues casi toda la ley 2195
está orientada a modificaciones del Estatuto Anticorrupción. En el derecho disciplinario se introducen nuevas categorías de dolo o culpa grave y causales de mala conducta por renuencia, tardanza u omisión de información para los programas de compliance. Entonces, imagínense si es una causal, pues, o una nueva categoría de dolo o culpa grave, entonces no implementarlo, pues también. Estas sanciones disciplinarias son sobre la máxima autoridad de la entidad, por supuesto. Los medios de control, se modificó la ley 678 del año 2001 que reglamenta la acción de repetición o el medio de control de repetición. Entonces ahora esta ley 2195 endurece un poco las medidas o las posibilidades que tiene la entidad de repetir contra el servidor que ocasionó el daño antijurídico. En la contratación estatal, pues también se modifica porque hay nuevas inhabilidades y sanciones por incumplimiento del compliance. Se creó un fondo de reparación de víctimas de actos de corrupción. Entonces, con los dineros que se previstos en la ley 2195, las entidades que son víctimas de corrupción pueden ser resarcidas total o parcialmente por ese fondo. Eso es un cambio interesante. En materia de responsabilidad fiscal, se levanta el velo corporativo para identificar controlantes, socios, aportantes, beneficiarios reales para determinar su responsabilidad fiscal. Tanto la Superintendencia Financiera como la DIAN han establecido la obligatoriedad de determinar los beneficiarios finales de las entidades o de las empresas privadas, para que precisamente pues no se practiquen algunas modalidades de ocultamiento de bienes que propician pues el lavado de activos. Entonces, tenemos soluciones de compliance para resumir en prevención de daño antijurídico a través de las políticas y lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, los riesgos de litigio, pues para ellos aplican los programas de compliance. Control interno y MIPG, directrices, Departamento Administrativo de la Función Pública, dimensiones y políticas, gestión de riesgos, también el compliance aplica. La ley 2195, pues establece en el artículo 31 la obligatoriedad de implementar los programas de compliance, la gestión de riesgos, de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción, informes a la Procuraduría General de la Nación, a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, exige programas de compliance. Y el lavado de activos, como lo conocemos en las diferentes superintendencias que lo tratan, pues gestionan los riesgos y también se establecen los programas de compliance. Bien, entonces esperamos que hayamos dado respuesta a la pregunta que nos introdujo en este módulo, que es por qué se deben implementar los modelos gerenciales de gestión de riesgos de compliance en la administración pública. Les agradezco muchísimo. Si hay alguna pregunta, pues en este momento tenemos un espacio para ello. Y si no alcanzamos, pues tienen los datos de contacto para que con muchísimo gusto podamos absolver las que estén a nuestro alcance. Muchísimas gracias. Doctor Miguel, muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia y por el conocimiento compartido. Abrimos entonces el espacio de inquietudes. Si desean, pueden ir escribiéndolas a través del chat o levantar la mano a través de la opción que da Teams. Bien, bueno, no parece que hubiera inquietudes, doctor Miguel, por el momento. Estamos a su disposición entonces en los datos de contacto, pues en la Secretaría. Bueno, Salvador General. está levantando la mano. Salvador Enrique, adelante, Salvador.
Salvador, ¿me escucha? En el chat están escribiendo de la presentación. Yo con mucho gusto la envío al Centro de Gestión de Conocimiento Jurídico para que la distribuyan en los asistentes. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Claro que sí, igual les recordamos diligenciar la asistencia. El link de acceso a la asistencia lo encuentran a través del chat para registrarla y enviarles pues a este correo las memorias del encuentro. No sé si Salvador me escucha, creo que tiene levantada la mano, pero Salvador está escribiendo, perdón, que sí. no tiene acceso al audio, que entonces él escribe. Ah, bueno, él escribirá. Listo. Bueno, y también él pregunta, ya puso la pregunta aquí en el chat. Dice, las entidades públicas deben tener oficial de cumplimiento o desde las oficinas de control interno. Sí, muchas gracias, Salvador, y a todos los asistentes. Bueno, el oficial de cumplimiento es una función que tiene la responsabilidad de hacer el reporte de operaciones sospechosas o inusuales ante la UIAF. Entonces se debe matricular una persona que cumpla con los requisitos que les mostré en la presentación de oficial de cumplimiento, y no creo que, bueno, no tendría ningún inconveniente que sea desde la Oficina de Control Interno. Tiene que tener unas condiciones de independencia, ¿sí? Pero perfectamente puede ser desde control interno, siempre y cuando pues, la persona responsable cumpla con lo que establece la OIAF, debe ser el oficial de cumplimiento. Gracias, doctor. ¿Hay alguna otra inquietud de los asistentes? Pregunta también Salvador, ¿y es obligación de las OSI poner en conocimiento de las señales de alerta o cualquier persona puede hacerlo en las entidades públicas? Eh, lo que pasa es que las señales de alerta como tal son un documento confidencial que son para el tratamiento de la OIAF. O sea, la OIAF es la Unidad de Análisis e Información Financiera, y ellos son los que esas señales de alerta las categorizan, las escalan o no, ¿sí? Entonces, se presentan para que esta entidad sea quien defina el tratamiento que se le da, pero no necesariamente pues deben ser de conocimiento público. Doctor, pregunta también Margarita Rosa, Santo Domingo, ¿qué tipo de vinculación contractual puede o debe tener este oficial de cumplimiento? Sí, la persona puede ser externo a la organización. A ver, hay un requisito muy importante, y es que debe ser alguien del más alto nivel de la entidad. Coloquialmente le diría yo que alguien que al gerente, al director o a la máxima autoridad de la entidad lo llame o le toque la puerta y le abre y lo atienda. ¿Sí? Independiente de que el tipo de contrato sea una vinculación laboral o puede ser una vinculación de tipo civil. No hay ningún inconveniente. El inconveniente radica en las limitaciones que tiene el oficial de cumplimiento en cuanto a que no puede tener un número más allá de 10 entidades a las que tenga el rol de oficial de cumplimiento. Más de 10 entidades, pero realmente si una persona tiene dos entidades como oficial de cumplimiento, creo que ya no le daría tiempo, pero no tiene ningún tipo de restricción la vinculación que se tenga, siempre y cuando esa designación se haga desde el más alto nivel de la organización. Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna otra inquietud? Bien, la gente, los asistentes, pues escriben a través del chat agradeciendo por la presentación, doctor Miguel. Dicen que muy interesante el tema y que su presentación fue muy clara. Le agradecemos desde la Secretaría General por lo que nos ha compartido, por su conocimiento, por su disposición, por su tiempo. Y los invitamos a ustedes, los asistentes, a seguir pues muy atentos
a la programación de las cátedras jurídicas de la Secretaría General que hacemos a través del Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico. Muchas gracias por su asistencia. Nuevamente, doctor Miguel Ángel, muchas gracias por su participación. Y bien, les deseamos entonces a todos un feliz día. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Gracias. Gracias, Igualmente. a ustedes. Gracias. Feliz día para Gracias, un buen día. Muchas gracias. Feliz día.